Saludos compañeros, esta semana vamos a trabajar dos temas que son distribución de probabilidad y esperanza matemática. Bien, ¿a qué nos vamos a referir con distribución de probabilidad? Si ustedes recuerdan, vimos la frecuencia y la frecuencia relativa. La frecuencia es el número de datos que hay para una determinada clase, ¿sí? Y la frecuencia relativa es el porcentaje que hay con respecto del total para cada uno de esas clases. Bien, entonces vamos a interpretarnos a la frecuencia relativa vista en forma de factor unitario como probabilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que tuvimos un conteo de personas en un cierto lugar. Aquí tengo el número de clases que están divididas nada más por su marca, 120, 121, 122, que implican a las personas. Y estos son los días en que se cumplieron esa determinada cantidad de elementos. Entonces el total de días fueron 80, ¿sí? El total de días fueron 80. Si yo preguntara, bueno, ¿cuál fue la frecuencia de, de que hubo para 120 personas? Yo dirían ustedes, pues fueron dos días. Bien, esos 2 días corresponden al punto 0.25. ¿Sí? ¿Cómo se saca 2 entre 80? ¿Sí? Y entonces cuando sacas la división, te va a dar una cantidad que es, si ustedes recuerdan, cuando sacamos la frecuencia relativa era por 100. Si fuera por 100 quedaría 2.5, pero no lo vamos a hacer así porque estamos interpretando todo como probabilidad. Entonces cuando lo hacemos, en lugar de darnos 100%, nos tiene que dar 1.0 o aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos como probabilidad ahora? En lugar de probabilidad vamos a tener la frecuencia relativa, pero sin multiplicar por 100. Frecuencia relativa, pues está aquí, y la vamos a interpretar como probabilidad. Si ustedes se dan cuenta, el total de la sumatoria para un evento en particular, tomando en cuenta todos sus variantes, es 1. O sea, ese es el máximo. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros hiciéramos el producto de cada uno de los valores de la frecuencia por la frecuencia relativa, nos daría un valor. A ese valor le llamamos valor esperado. En este caso, nosotros vamos a trabajarlo, pero ahorita ya les comentaré. Esto se los voy a mandar también por PDF, pero bueno, se los tengo que explicar para interpretarlo. Entonces aquí tenemos algunos aspectos de cómo relacionar o cómo describir lo que acabo de señalar, es decir, la frecuencia relativa expresada en probabilidad que me suma 1. Yo lo puedo decir así. El intervalo que va de 0 a 1 es la frecuencia, la distribución de probabilidad, la sumatoria total de la distribución de probabilidad. O la sumatoria de todos los valores me tiene que dar 1. O la integral de la función de p de x por dx es igual a 1. En todos los casos significa exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo aquí estoy explicando, aquí nada más explicando lo que ya dije al inicio, ¿no? Que la probabilidad la estamos expresando, la frecuencia relativa la estamos expresando como probabilidad para distribuciones de frecuencia. ¿Sí? Ahora bien, si yo les preguntara, en una clínica se hicieron consultas médicas según la tabla D, determina la probabilidad que en una semana al azar se hayan realizado 73 consultas o más. Observen esta tabla que hay 73. Para 8 semanas fue 0.2 de probabilidad, para 6 fue 0.15 y para 5 0.25. Si yo digo 73 consultas o más, estoy hablando de esta parte. Entonces hago la sumatoria simplemente y ya me da el valor correspondiente de la probabilidad de 73 o más. Muy simple, tomar como referencia la región de probabilidad o de frecuencia relativa expresada con probabilidad que tienen que les preguntan y se acabó. Ahora bien, les decía yo que la esperanza matemática, en este caso, en el caso de estos ejercicios, se podrá interpretar como el producto
de la frecuencia por la por la por el digámoslo así, por la media. Vamos a ver en un ejemplo. Tenemos una tabla en donde tenemos 200 varios días, tenemos el total de 80 días en las que se hizo el estudio, y aquí tenemos el producto de los días por la marca de clase. Con eso sacaríamos la media. La media nos dio 124.88. Ahora, el valor esperado, también se le llama valor esperado a la esperanza matemática, sería la media por cada uno de los valores de la probabilidad. Ya saben que la probabilidad es como la frecuencia relativa. Por ejemplo, 120.025 fue el resultado de dividir, de hacer la división de los días entre el total. 2 entre 80 me dio 0.025, 4 entre 80 me dio 0.05, y ahora si multiplicamos 0.025 por la media, que fue lo que resultó de ese procedimiento, entonces me va a dar 3.12, ¿sí? 3.12. Y así vamos a continuar sacando el valor esperado, el valor esperado, multiplicando cada uno de los valores de la media por los valores de la frecuencia relativa. ¿Cómo salió? 0.085. Pues dividimos 7 entre 80 nos dio 0.085, y luego al multiplicarlo por 124.88 nos dio 10.61. Cuando hacemos la sumatoria de los valores esperados, como se están dando cuenta, estamos generando una especie de distribución de lo que es la frecuencia, la media, ¿no? Distribuida en distintos factores. Y entonces me tiene que dar necesariamente lo mismo que la media, 124.86, aquí por la falta de decimales que no tomamos en cuenta. Bien, aquí tenemos otro ejercicio completo en donde le estoy poniendo todos los elementos que corresponden, pero en este caso voy a trabajar incluyendo las desviaciones, ¿sí? Entonces las desviaciones me permiten también encontrar valores esperados, pero de desviación estándar. ¿Sí? Dice, una heladería efectuó un estudio de venta de helados, aquí me equivoqué, helados de chocolate por 50 días. Aplica el valor esperado para calcular la media de los valores en cualquier día. Esto es hasta aquí, si se dan cuenta. Saco la sumatoria, luego la frecuencia relativa, o sea, la probabilidad, luego establezco el valor de la probabilidad por la media y me da 32.46 el total de elementos. También lo pude haber calculado multiplicando cada uno de los valores de los helados por la venta entre el total de datos, que fue 50, me daría obviamente 32.46. Si ese 32.46 tiene que coincidir también, entonces deben de cuadrar. Bien, lo mismo, una vez que yo tengo estos datos, puedo establecer que la desviación estándar se puede calcular tomando como referencia la sumatoria de los valores de las desviaciones por el valor de la probabilidad correspondiente, ¿sí? Y así la varianza, pues obviamente la raíz. Finalmente, viendo la esperanza matemática que ya explicamos en una distribución de frecuencia, mirándola desde el punto de vista de un evento aislado o de un conjunto de eventos simples, podríamos decir que el valor esperado es el producto de la esperanza de premio, más bien de lo que puedes lograr por la probabilidad de que se logre. Por ejemplo, ¿qué tal si tú tienes una
en aventar un dado, tú tienes la probabilidad de que si ganas, te ganas 300 pesos y si le atinas al dado. Bueno, como la probabilidad de calcular un dado es igual a 1/6, o sea, una cara de un lado es 1/6, más bien de adivinarla, entonces la esperanza matemática es de 50 pesos. Pero también la podemos interpretar como pérdida. Por ejemplo, una persona tiene un boleto, bueno, aquí es un conjunto de sumatorias. Una persona debe comprar un boleto, el primer premio es de 5,000, el segundo de 2,000 y el tercero de 1,000. Las probabilidades son para el primero 0.5, para el segundo 0.005, 0.001, 0.005 y 0.01. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el precio del boleto? Pues tienes que multiplicar el valor de las esperanzas matemáticas y sumarlo. Y obviamente te da pues 25. Como lo sacaste, 0.001 por la probabilidad por el premio que es 5,000, 0.005 por el premio que es 2,000 y 0.01 por el premio que es 1,000. Y ya, otro ejemplo de esto es, por ejemplo, que tienes un negocio, si hay días soleados son 1,000 porque vendiste mucho, y si llueve son 500, se pierden 500 porque llovió. A ver, ¿cuál es la probabilidad de esperanza matemática si ese día la probabilidad de lluvia es de 0.04? Bueno, multiplicas 1,000 por la probabilidad de que no llueva y multiplicas 500 negativo porque es pérdida por la probabilidad de que llueva. Haces la relación y te da un resultado. Si es positivo significa que vale la pena que salgas a vender. ¿Por qué? Porque es altamente probable que tengas buena ganancia. Y si sale negativo el total, pues obviamente mejor ni te asomes. ¿Sí? Bueno, básicamente estos son los elementos que vamos a trabajar esta semana. Estén pendientes de la actividad y obviamente de los videos y algunos elementos que voy a estar proponiéndoles. Nos vemos pronto.